padre y saque a su familia. Habla a los padres de familia. Ese momento es especial para poder compartir con la familia. Es más, la escritura nos habla de la importancia de la familia. La escritura, realmente la sociedad, la base de la sociedad es la familia. Si una familia está unida, ahí va a haber una sociedad muy buena. Pero a veces queremos impactar naciones, queremos impactar ciudades cuando no estamos impactando nuestra propia casa. Entonces el día que impactemos nuestra familia, nuestra casa, y empecemos por ahí, vamos a empezar a impactar el lugar donde vivimos, la ciudad donde vivimos, y entonces Dios te va a llevar a lugares donde tú ni siquiera te imaginas. Bueno, yo no sé quién quiere ir a predicar a otros lugares, pero si usted no quiere, Dios va a tomar a alguien más. Así de simple. Gloria a Jesús. Usted decide qué quiere ser. Porque hay 3 niveles. Están las ovejas, están los discípulos y están los íntimos. Ahora usted decide qué quiere ser. Las ovejas tienen garantizado el cielo. Si caminan bajo los estatutos, las leyes que el Señor establece en la palabra. Pero hay una diferencia entre oveja e íntimo, porque el íntimo tiene la capacidad de ver la gloria de Dios a otro nivel. Fundamento bíblico, habían 3 íntimos que se los llevaron al monte de la transfiguración. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién apareció ahí? Apareció Elías y apareció Moisés. Y los íntimos dijeron algo. Ahí está Elías y ahí está Moisés. Si usted revisa detenidamente, en ningún momento dice la escritura que Jesús les explicó quiénes eran. Pero si ellos eran de un antiguo mucho antes, ¿por qué ellos dijeron ahí está Elías y ahí está Moisés? Porque los íntimos tienen revelación. Las ovejas quizás sí tienen revelación, pero no a ese nivel. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque pues tú decides qué quieres ser. Ser oveja, ser un discípulo o ser un íntimo. No es de eso lo que te voy a predicar, pero pues el Espíritu me impulsó a poder decirte esta mañana, a introducirme de esa forma. Le voy a dar otro consejo: bendiga a sus pastores. Honre a sus pastores. El hecho que no estén aquí no quiere decir que usted pueda hacer lo que usted quiera. Honre a sus pastores. Es más, siempre sus pastores es buena tierra. Y Dios le va a bendecir a usted. Hágalo, pruébelo y luego me cuente. Muy bien, quiero entrar de lleno a la palabra esta mañana. Yo quiero hablarte esta mañana bajo el tema madero para el sacrificio, o madera o leño para el sacrificio, como usted quiera llamarle. Pero si no hay madera, si no hay un madero, no se puede armar un altar. No puede haber un sacrificio, aunque esté el sacrificio, aunque esté el fuego, pero si no tengo la leña, no puedo armar un sacrificio. Entonces quiero introducirme esta mañana de lleno a la palabra. Y quiero iniciar esta mañana con una historia. Una historia que cuando yo la empecé a leer me impactó, porque esto es en el país de la Argentina. Según relatos, hay unas tribus en la Argentina que tienen los mejores guerreros de su nación. Pero para poder accesar a ser uno de los guerreros, tienen que pasar diferentes obstáculos desde muy niños. Cuando te hablo de estas tribus, son esas tribus o ese grupo étnico que está metido en las montañas, como en un lugar amazónico, donde ni siquiera hablan español,
donde no se entiende. Si usted va ahí, usted no entiende. Ellos tienen su cultura, tienen su idioma, tienen su forma de poder convivir entre ellos. Pero me llamó la atención porque esta tribu tiene buenos guerreros. Y desde muy niños les enseñan a ser valientes. Según esta historia, cuenta que había un padre que empezó a entrenar a su hijo desde muy pequeño, pero llegó el momento donde tenía que superar la prueba final para poder entrar a la tribu de los guerreros. Y la prueba era que se tenían que adentrar al bosque, a la selva, y el niño tenía que sobrevivir una noche solo. Una noche solo. Si al rayar el alba, cuando empezara a amanecer, él estaba vivo, él regresaba a su lugar, a su tierra, y entonces hay una ceremonia donde los empiezan a nombrar como los nuevos guerreros. Entonces el padre le habla al hijo que llegó el momento de ir a esa prueba, y se adentran a la selva. Y van ahí, y entonces el padre le empieza a dar algunos consejos, le da unas herramientas y le dice: tengo que irme. Si sobrevives esta noche, tú serás un gran guerrero, hijo mío. Pero tengo que decirte que tienes que vencer los temores, los miedos, todo lo que tú pienses. Este es el día donde los vas a vencer. Y entonces empezó a caer la noche, y el padre se despide del hijo, y el hijo empieza a sentir lo frío de la noche, la oscuridad, empieza a escuchar ruidos extraños, y cuando empieza a escuchar eso, el niño se va a una roca y ahí se queda. Y de pronto empieza a oír aullidos, empieza a oír como pisadas. Y usted puede imaginarse en medio de la selva, solo, oscuro, frío. ¿Usted qué haría? Imagínese aquí en una noche en el desierto, usted solo ahí, que le aparezca un coyote o algo. Y este niño empezó a sentir miedo. Empezó a sentir miedo y sintió larga esa noche. Pero de pronto empieza a amanecer y empieza a rayar el alba. Y el niño dice: estoy a punto de superar la prueba. Pero cuando empieza a aclarar el día, se da cuenta que alrededor de él hay osos muertos, hay coyotes muertos, hay pumas muertos. Y él dice: ¿cómo pasó esto? Y de pronto, cuando voltea a ver atrás, está su papá con un arco. Y le dice a su hijo: nunca te dejé solo. Lo único que quería es que superaras tus miedos. Que en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos donde tú te sientes quizás solo, el Padre nunca te va a dejar. El Padre siempre va a estar contigo, como un poderoso gigante detrás de ti, como este niño, que su papá nunca lo dejó. Su papá estaba con el arco tensado. Usted se imagina cómo venían los enemigos, venían todos los depredadores, y caían. Así pasa muchas veces. Los depredadores vienen y nunca nos damos cuenta, por lo tenebroso, por lo oscuro que está, nunca nos damos cuenta que el Dios poderoso de Israel nos está librando todos los días. Ahora, ¿por qué te conté esta historia? Porque sí pasamos miedos muchas veces, pasamos crisis, nos sentimos quizás a veces solos,
Pero el objetivo de esta mañana es poder decirte: tienes que superar todos esos miedos, todos esos temores, porque la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces llénate del amor del Señor. Es más, el primer fruto del Espíritu es el amor. De nada sirve tener talento, ministerio, si no tengo amor. O sea, esto quiere decir que el fruto está por encima del don. Grábate eso, por favor. Que los frutos siempre van a estar por encima de los talentos y los dones. Si yo no tengo frutos, de nada me sirve ser un gran predicador, de nada me sirve ser un gran profeta, un gran apóstol, un gran evangelista, si no hay fruto. Por los frutos te conoceré. Entonces es mejor que empecemos a practicar los frutos del Espíritu, porque no vaya a ser que cuando venga el Señor nos diga: no te conozco. Eso es importante. Entonces, ahora sí, Génesis capítulo 22, verso número 1. Esto pasó, como este niño que te conté, pasó con el padre Abraham y su hijo. Creo que los que son padres acá entenderán un poco más esta historia, porque hay situaciones o hay momentos donde quizás el Señor te va a pedir lo que más amas, te va a pedir lo que más tu corazón ama. Pero tengo que decirte esta mañana que mientras más seas probado, es porque Dios te ama más. Yo entendí algo a través de esta historia. Es que a veces pensamos que las crisis que pasamos, todos le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo tiene la culpa, es que el diablo tiene la culpa, cuando lo que está sucediendo es que Dios te está probando. Y me encanta esto, porque a Dios le encanta probar a la gente buena. Mientras más bueno seas, más te va a probar Dios. Quiere decir que si estás metido en un proceso, en una crisis, esto quiere decir es que Dios te está perfeccionando, y cuando tú salgas de ese desierto ya no estarás en el mismo nivel, estarás en un nivel nuevo. Ahora, preocúpate cuando no estés siendo probado, cuando todo está normal. Ahí sí preocúpate. La Biblia habla de Job y dice la Escritura que él era temeroso de Dios, apartado del mal, era un varón recto. ¿Y qué pasó con él? Fue probado y pasó la prueba. Por eso el apóstol decía que nuestra fe es probada como el oro. El apóstol Pedro. Pasa por el fuego, y aunque te duela, aunque sea difícil, tienes que glorificar al Señor. Dice la Escritura, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Génesis 22, verso número 1. Aconteció después de estas cosas, ¿qué pasó ahí? Que probó Dios a Abraham. Ahí me detengo. Vuelvo a repetirte. A Dios le encanta probar a la gente buena. Entonces, hagamos un autoanálisis y preguntémonos nosotros mismos: si estoy metido en una crisis, si estoy metido en un problema, si estoy metido en un proceso, hagámonos la pregunta: ¿quién está probándote? ¿Es Satanás o es Dios? A veces ni son pruebas, a veces son cosas donde nosotros mismos nos metemos. No es una prueba. Tu mamá te está diciendo: vete por la derecha. No, tú ya viviste, yo voy por la izquierda. Y cuando va por la izquierda, se da cuenta que era el camino equivocado. Y luego regresa: mamá tenía razón. Porque a veces las consecuencias que nosotros pasamos y atravesamos es porque nosotros tomamos decisiones incorrectas.
Ahora, dimensiona tú y discierne quién es el que te está probando. Si verdaderamente es Satanás el que te está tentando, o es Dios el que te está probando, o son tus consecuencias desde las decisiones que tú tomaste. Ahora, si Dios te está probando, es porque Dios te va a dimensionar a una gloria mayor. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofreció ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Ahí me voy a detener un poco, no pierda la atención de ese asno, porque ese asno juega un papel muy importante. Y tomó consigo, ¿cuántos siervos? 2 siervos suyos, o 2 sirvientes, y a Isaac su hijo. ¿Y qué cortó? ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Madero para el holocausto, madera para el holocausto, o leña para el holocausto. Si no existía madera, si no había leña, no se podía llevar a cabo el sacrificio. Entonces dice la escritura que llevó a 2 de sus siervos, sus sirvientes, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Siguiente verso. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, aquí quiero que entiendas algo, porque los sacrificios, los verdaderos sacrificios cuestan, cansan, desgasta. Porque después de cuántos días vio Abraham el lugar que le dijo, caminaron mucho. Y los envió a un monte, no les dijo ve a un valle. ¿Quién ha escalado un volcán? ¿Quién ha escalado un monte? ¿Sí? ¿Es fácil? No es fácil, ¿verdad? Es fácil. Cansa, ¿verdad? Ya cuando va uno a la mitad, arrepentido de haber dicho ¿por qué dije que sí? Porque es difícil subir a las alturas. Por eso es que muchos de los sacrificios que habla la escritura fueron en los montes, porque el sacrificio tiene que costar. ¿Cuántos han corrido alguna maratón, alguna carrera? ¿Hay deportistas aquí? Bueno, no creo que no. Bueno, allá en Guatemala, déjeme contarle que cada año hay maratones de 21 kilómetros, de 7 kilómetros, de 10 kilómetros. Y un día yo me metí a la de 21 sin entrenarme. Ya cuando iba como por el kilómetro 5, ya mero me decía aquí tomo el bus y me regreso. Porque mientras más largo es el camino, va a ser más cansado. Pero mientras más preparado estés, vas a llegar a la meta. ¿Sí? Y dice la escritura que Abraham dice que hasta el tercer día vio de lejos el lugar. Verso número 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí. ¿Con quién? Esperen aquí. Ahora, ¿por qué dejó a los sirvientes al pie del monte? Porque no subieron con ellos. Porque los que son aptos o tienen el acceso al sacrificio son los hijos, no los bastardos. Esa no es una palabra, quizás se oye como ofensoso, ¿verdad? Fuerte. O hijo ilegítimo. Ahora,
¿Cuántos aquí somos hijos? Entonces, ¿por qué no han subido al monte? Porque es cansado, ¿verdad? Es cansado. Hoy quizás no tienes que subir un monte, un volcán, una montaña. El sacrificio de Jesús nos abrió un nuevo portal, que es tu lugar secreto donde tú puedes accesar. Antes, para que la gloria de Dios se manifestara, tenía que ser en un monte. Y dice que en el monte Sinaí, ¿qué pasaba ahí? Habían truenos, y dice que el pueblo de Israel tenía miedo. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Dónde le habló? En un monte. Y Abraham no es la excepción, porque le dice, bueno, tienes que subir. Y le dice, vamos a ir. Y su siervo le dice, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué van a hacer? Ok, entonces altar o sacrificio, ¿qué es? Adoración. Pero más que la adoración es obediencia. Porque aquí puedo ver demasiada obediencia de Abraham. ¿Quién de los padres que está acá daría a su hijo? Peor si te cae mal tu hermano. ¿Cómo hará mi hijo? Por este chismoso o chismosa. Pero aquí veo yo a un Abraham obediente. Es más, no era cualquier hijo. ¿Qué hijo era? El único que tenía. Imagínate qué difícil de entregar al hijo. Pero yo veo la obediencia a un máximo nivel. Y le dice, bueno, vamos a ir a adorar y volveremos. Esa es la fe. Esa es la certeza. Esa es la convicción. ¿Qué es la fe? Es lo que no vemos, pero la convicción de lo que esperamos. Porque aquí veo una declaración de Abraham. Vamos a volver. ¿Por qué dijo eso Abraham? Porque su confianza estaba puesta en el Dios poderoso de Israel. Pero veamos el siguiente verso. Y tomó Abraham la leña del holocausto. ¿Y qué pasó con la leña? ¿Dónde la puso? Sobre Isaac, su hijo. ¿Dónde la puso la leña? Sobre su hijo. Vamos, iglesia, ¿dónde puso la leña? Sobre Isaac. Sobre su hijo. Sobre Isaac, su hijo. Otra versión me encanta porque dice que puso la leña sobre sus hombros. No sé si está la NTV por ahí, pero veamos esa versión. Ahí está, miren. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda ¿sobre dónde? Sobre los hombros de Isaac. Mientras que él llevó ¿qué? El fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Pobre Isaac, ¿verdad? No solo él iba a hacer el sacrificio, sino él tuvo que cargar la leña. Su hijo era muy pequeño. ¿Cuánta leña llevaba? No sé. ¿Cómo lo llevaba? No sé. Pues allá en Guatemala le llaman mecapala, algo que le ponen en la frente, y ahí van con la leña. Pero aquí dice que la puso en los hombros. Yo no sé cómo llevaba Isaac la leña. Pero la distancia del pie del monte al monte no era tan corto. Si solo uno subir a un monte cansa, ahora imagínense con leña. Siguiente verso. Entonces Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, Padre. ¿Qué le dijo? Padre.
Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? Porque si algo entendí yo en estos versos, la revelación tan profunda que hay aquí, donde Isaac le pregunta a su padre, ¿dónde está la ofrenda? Es que este niño sabía que era hacer una ofrenda. Este niño sabía que era un sacrificio. Este niño andaba siempre con su padre. Y yo puedo ver algo tan profundo aquí, donde el niño dice, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hoy en día los muchachos ya no saben qué es una ofrenda. No saben qué es adorarle al Señor. No saben qué es levantar las manos. Es más, hay jóvenes que no saben tampoco cómo hacerlo. ¿Pero por qué no saben hacerlo? Porque los padres tampoco saben. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? Usted puede imaginarse el corazón de Abraham. Siguiente verso. ¿Qué le respondió él? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Siguiente verso. Ahí quedémonos en el 8. Oh no, sigamos por favor. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. ¿Quién llevaba la leña? Isaac. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Siguiente verso. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Mire el nivel de obediencia de Abraham. Hasta lo último. Wow. ¿Qué tan obedientes somos nosotros? Nadie puede venir a decirme aquí que es obediente a Dios cuando es desobediente con sus padres. Nadie puede decirte, no, es que yo soy obediente con Dios, solo con Él, con nadie más. Porque todo lleva un orden. Alto está viendo sobre alto, y uno más alto está sobre todos. O sea, no puedo ir en contra de esa matemática. Yo amo al que está más alto, obedezco al que está más alto, pero a los que están aquí no. O sea, mi obediencia tiene que ser vertical. Yo obedezco a mis padres, obedezco a mis autoridades, obedezco a Dios. Pero a veces queremos saltarnos por ahí, ¿verdad? Pero no funciona así. Siguiente verso. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Yo puedo imaginarme el corazón del Padre eterno. Él lo sabe todo. Pero llevarlo hasta el límite. Llevarlo al límite. ¿Cuántas veces Dios nos lleva al límite? Pero ahí en el límite, en el momento límite, tenemos angustia, tenemos aflicción. En el momento más oscuro tenemos miedo, como este niño, que su padre mató a todos los depredadores alrededor. Nunca estuvo solo. Hoy tengo que hacer una declaración y decirte que tú no estás solo ni estás sola. Hoy tengo que declararte que aunque estés en la noche más oscura, hay alguien que te está cuidando, que no duerme, dice la Escritura, que guarda a Israel.
pero lo llevó al límite. Es más, el ángel ya no le dio tiempo a llegar a la tierra. Imagínense qué voz la del ángel también. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. La pregunta es, ¿será que nosotros confiamos verdaderamente en Yahweh Jireh? Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Porque en los momentos de mayor crisis desertamos, desistimos. El miedo le gana al espíritu. A la verdad, el espíritu está presto y dispuesto, mas la carne es débil. Y dice la escritura, él clama con gemidos indecibles, dice. Él sí sabe pedir como conviene. Porque a veces no clamamos como nosotros, clamamos por nuestra carne. Pero, verso 15. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo, porque aquí ya se desata la promesa. Porque toda obediencia tiene una promesa que se desata. Hay promesas en la escritura que tienen condicional. Si yo no cumplo la condicional, no aplica la promesa. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. O sea, no había algo mayor. Jehová de los ejércitos dice, no sé cómo jurarte, no hay algo mayor que yo. Entonces lo hago por mi nombre, por mí mismo. ¿Cuántos quieren esa promesa? ¿Cuántos quieren que Dios diga, pues, por mi nombre? Pero tenemos que llegar a ese nivel de obediencia. En los momentos de crisis. Yo me recuerdo que mi tercer hermano, quizás él tenía, no sé, como 10 años. Y yo me recuerdo que una madrugada empezó a gritar. Y empezó a gritar de dolor, pero eran unos gritos de dolor. Y nos despertamos todos. ¿Y qué está pasando? Y mi hermano corría y se chocaba con las paredes. Y se golpeaba la cabeza con la pared. Perdió el conocimiento. Y lo llevaron a la emergencia. Y estando en la emergencia, un médico que no era diligente le dijo, no, solo es una infección urinaria, y le dio un medicamento. Lo que no preguntó es si él era alérgico a un medicamento. Y le dieron el medicamento. Y eso empeoró todo. Y se lo llevaron al hospital. Y no encontraban, empezaron a hacer exámenes y no encontraban. Hasta que un hospital específico en niños
le detecta que era posiblemente una meningitis. La meningitis, usted sabe que es algo que pierden el conocimiento, se quedan. Entonces había un examen que iba a determinar si era meningitis o no, y entonces sacan líquido de la espina dorsal. Si el líquido es transparente, se descarta. ¿Usted se imagina cómo estaban mis padres? Esos son los momentos límites ¿dónde está la confianza en Dios? Los momentos extremos. Y yo me recuerdo que nos unimos como familia y siervos se pusieron a la brecha y empezaron a clamar por mi hermano. Y ella ya llevaba como 3 días sin conocimiento. Y me recuerdo que mi papá era el que estaba ahí en el hospital, en la habitación con él, y lo someten al examen y le sacan el líquido, y el líquido salió transparente. Y a las pocas horas él se despierta y lo primero que le dice: papito, tengo hambre. Él había reconocido a mi papá y regresó en sí. Y cuando los médicos regresaron, ellos no se explicaban. Decían: no, aquí ya no hay nada, ya no se descarta la meningitis. Hoy en día es un salmista, mi hermano. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque si a Dios le gusta probar algo a los padres, es a los hijos. Te pide los hijos. Ahora, la llave de esta mañana es: cuando eso suceda, porque nadie está libre de que en algún momento pase, recuérdate hoy de esta palabra. Que tu convicción sea que Dios va a proveer. Que tu convicción sea que vas a regresar del monte en los momentos límites. Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Te lo voy a decir en otras palabras: tus hijos van a derrotar a tus enemigos. Amén. No sé cuántos lo creen. Amén. Pero lo que tú no puedas vencer, tus hijos lo van a vencer. Gloria a Dios. Aleluya. David ya estaba muy viejo. Mató al Goliat, pero los otros gigantes ya no los pudo matar. ¿Y quién salió al encuentro? Sus hijos, sus sobrinos. Y le dijeron: hey David, rey David, ya no salgas, porque corremos el riesgo que se apague la lámpara de Israel. Ahora, ya peleaste mucho, ahora me toca pelear por ti. Eso está diciendo la escritura. Tus descendencias, tus hijos, van a conquistar las puertas de tus enemigos. Conquistarán ciudades, conquistarán territorios, van a derrotar a tus enemigos. Serán guerreros que se van a levantar. Yo no sé, pero yo quiero profetizar esta mañana. Esta mañana quiero profetizar que tus hijos se van a levantar como guerreros. Lo que tú no alcanzaste, lo van a alcanzar tus hijos. Aleluya. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Ahora, quiero darte un principio de esta historia, porque aquí puedo ver que hay una primicia, y las primicias desatan las promesas. Aleluya. Las promesas de Dios para tu vida y para tus generaciones. Dios no está interesado en tu dinero, no está interesado en tu plata, está interesado en tu obediencia. Pero a Él le encanta lo primero. Él le dijo: o sea, la primicia me pertenece a mí. Saca lo mejor de lo mejor
y eso me pertenece a mí, y todo lo demás será tuyo. Y aquí veo algo. El Señor le está pidiendo la primicia a Abraham. Una ofrenda, no cualquiera, sino la primicia. Ahora, qué importante es que tú puedas entender la dimensión de la primicia. A veces, pues quizás en Guatemala lo hacemos, la primicia la entregamos al inicio del año. La Biblia dice, las primicias, entrega las primicias y el resto, la masa restante será bendecida. Y normalmente lo que se hace es al inicio del año para que el resto del año sea próspero. Pero hay una dimensión mayor, porque aquí hay diferentes tipos de primicia que tú puedes darle al Señor. Por ejemplo, el día domingo es una primicia. Yo no sé si usted sabía, pero en el calendario judío, hoy es el primer día de la semana. Y la primicia es entregarle las primeras horas de nuestro tiempo al Señor. Lo mejor de lo mejor. Ahora, ¿por qué te digo eso? Si es una primicia, entonces tienes que dar tu mejor adoración en las primeras horas del primer día de la semana. Pero ¿qué pasa? Muchas veces venimos cargados de allá afuera, venimos con muchas situaciones allá, que en lugar de dejarlas allá y entrar al lugar santísimo, las entramos acá y por eso la atmósfera no cambia. Pero quiero que entiendas algo. Si hoy es domingo, el primer día de la semana, y son las primeras horas, pues dale lo mejor al Señor. Gloria a Dios. ¿Será que eso es dinero? Hay diferentes tipos de primicias. Si Dios te da un aumento, aparta la primicia. Y dile, Señor, gracias porque hallé gracia delante de los hombres y por eso me aumentaron. Y esto te lo doy en agradecimiento. Esa es una primicia. No te estoy hablando de diezmos, te estoy hablando de primicia. En el transcurso del año, da las primicias que Dios pueda poner en tu corazón, que eso va a desatar algo mayor en tu vida. Vuelvo a repetírtelo, Él no está interesado en tu dinero, en tu oro, en tu plata, si Él es el dueño de eso. Por eso aquel joven rico le dijo, hey, es que yo cumplo con todos los mandamientos, cumplo con todo, y es que todo algarabillado él y diciendo él mismo, auto dando su currículum y diciendo yo soy perfecto desde muy pequeño. Ok, ve y dale todo lo que tienes a los pobres. ¿Y qué pasó con él? Se fue triste, porque él no estaba interesado en el oro que él tenía, en la plata que él tenía. Él estaba interesado en la obediencia, porque sí, quizás cumplía con todo, pero no había obediencia. Si hubiera sido obediente, hubiera hecho lo que el maestro le dijo. Pero la Biblia dice que él se fue triste y nunca más se volvió a hablar de él en la Biblia. Vuelvo a repetírtelo, la primicia es algo especial. Yo me recuerdo que en una ocasión llegué a un lugar donde cultivan miel y había una niña pequeña y llegó con una botella de miel y me dijo, tenga, profeta, eso es para usted. Esto es algo de mi primera cosecha. Y yo le pregunté a la mamá, ¿por qué había hecho esa niña? Y la respuesta de ella fue, de la mamá, porque le hemos enseñado a dar primicia. Que cuando se da la primicia, hay una bendición mayor. Wow, me impactó eso, nunca se me va a olvidar. Ha sido la miel más rica que he probado en toda la historia, que me he disfrutado. Gloria a Jesús. Yo me imagino, si yo me disfruté eso, ¿cómo no Dios se va a disfrutar de una primicia que tú le des? Aleluya. Y a veces la primicia Dios la vas a tener que dar en condiciones de crisis. Proverbios 3:9 dice,
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué dice? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. La palabra honra, porque ahí dice honra, la palabra honra viene del hebreo kabad. Eso está en H3:35:13, que es kabad, que significa honorable, glorioso o digno. Ok, si la palabra honra a Jehová con tus bienes, quiere decir, lo voy a cambiar, que tu ofrenda sea honorable, que sea gloriosa o que sea digna. ¿Estás entendiendo la dimensión de la premisa? Aleluya, gloria a Jesús. Hay promesas que tienen una condición. Y esta palabra honra que dice la escritura es muy profunda. Ahora, yo busqué algún otro tipo de honra y dice: honra a tu padre y a tu madre. Esa es la honra que das, es la honra que vas a recibir. Efesios 6:2. Mira esto. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es? Esa es la condición. ¿Y cuál es la bendición? Que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Ok, ¿quieres unos años más de vida? Empieza a invertir en tus padres. Pero honra no es papi, mami, te amo y un beso, no. Saque la chequera y diga: mami, papi, ¿qué quieres comer hoy? Mamá, papá, ¿qué te hace falta? Eso es honra. Está bien que lo beses y lo abraces, pero con eso no se va a llenar tu mamá y tu papá. Creo que se fueron los amén aquí. Porque yo creo que aquí no solo hijos pequeños, sino honren a sus papás que están vivos. Honrenlos. Entonces, retrocedamos un poco. Entonces, ¿qué es la primicia? Es entregar lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Diga conmigo, lo mejor de lo mejor. Grábeselo. De lo mejor de lo mejor. Vuelvo a decirle, no es plata, no es oro. Él no lo necesita. Si las calles de allá son de oro y aquí tan caro que es. Él lo que quiere es tu obediencia. Sé obediente, honra al Señor. Honra a tus autoridades, honra a tus padres, honra a tus jefes en el trabajo, honra. Porque la honra te va a dar mucha bendición. Lo segundo que quiero hablarte es que los mejores sacrificios que nos muestra la Biblia fue en los montes, en las alturas. Porque todo sacrificio tiene que costar. Y a Abraham lo llevan al monte Moriah, que significa Dios proveerá, ya lo vimos. Y yo empecé a indagar un poco qué era ese monte Moriah. Y más adelante ese monte se convirtió en un templo. El monte Moriah, donde vivía Abraham, quedaba 3 días de camino. Y ahí se construyó el templo de Salomón, en Moriah. ¿Usted sabe cuál fue el templo de Salomón? Fue el más hermoso que se construyó. Léalo. Ahí está toda la descripción del templo. Y lo tercero es que para el sacrificio se necesita leña. ¿Sí? Sin leña no hay sacrificio. Génesis 22:6.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo y fuego. Muy bien, casi estoy por terminar. Mateo 21:1. Y aquí voy a unir la esencia del mensaje. Mateo capítulo 21, verso 1. Sí, ahí está. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, era otro monte, ¿verdad? Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis, ¿qué dice? ¿Y qué había allá con Abraham? Un asno, ¿verdad? Por eso le dije que prestara atención al asno, porque juega un papel muy importante. Y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. ¿Cómo Jesús sabía que ahí había un asno y un pollino? ¿Cómo sabía Jesús? En esa unción de ciencia y ministerio profético, mejor ni preguntemos, ¿verdad? Siguiente verso. Y si alguien os dijere algo, decirle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Aquí me voy a detener. ¿Se recuerda de Abraham y su hijo? Que llevaban un asno también. Y se tenía que cumplir esa profecía. Jesús entra a Jerusalén sentado en un asno. ¿Sí? ¿Está conmigo? No se pierda. No se duerma. Eutico se durmió, se cayó y se murió. Y aquí no está el apóstol Pablo para resucitar. Despierte pues. Ahora, quiero hablarte un poco de los mantos. Porque en la antigüedad los mantos eran muy importantes. El que portaba un manto significaba muchas cosas. Por ejemplo, habían flecos donde estaban escritas las escrituras. Normalmente lo usaban los fariseos, llenos de flecos. Usted sabe cómo los trataba el Señor Jesús. Era antirreligión. Pero había un manto que portaba Elías, que era como de piel de camello. Ese también lo portaba Eliseo. Y se recuerda que con el manto partieron el Jordán. Usted se recuerda de Jesús cuando aquella mujer tocó el borde del manto. O sea, quiere decir que el manto es algo muy importante. Tiene una representación muy importante. Ahora, yo le preguntaba al Señor algo. Y yo le decía, ¿por qué era tan importante el manto? Pero yo le decía, hoy en la actualidad, ¿por qué es tan importante el manto? Y el Señor me respondió algo y me dijo: el manto es algo que representa muy importante para ti. Por ejemplo, es tu ministerio, es tu llamado, es tu talento, es el don, es la gracia, es la unción, y todo lo que usted quiera agregar está metido en el manto. ¿Sí? Pero a veces el manto está por encima de Jesús. A veces el yo soy más importante. Es que yo soy el mejor predicador, yo soy el mejor profeta, el mejor apóstol, yo tengo una mayor unción. Si yo no hablo, yo no dirijo, la unción no va a descender. Santo Dios, habla, papá.
Pero ¿dónde estaba el manto ahí? ¿Dónde estaba el manto? Léalo. ¿Y quién se sentó encima del manto? Aleluya. Ahí está el problema. Este es el manto. ¿Quién está dispuesto a quitarse el manto? Aleluya. Y decirle, hey, ahí está mi manto. Gloria a Dios. Jesús, siéntate. Amén. Porque mi ministerio no vale más que tú. Gloria a Dios. Así es, aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Nadie de los que estamos aquí somos más importantes que Jesús. Aleluya. Y nunca existirá nadie más importante que Él. Aquí en los cielos y debajo de la tierra. El manto es muy importante. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Y Abraham le dijo al Padre Eterno, hey, no me importa quién soy yo. Abraham era alguien poderoso. Abraham era alguien rico. Y le dijo, no me importa, yo te entrego a mi hijo. Tú estás por encima de todos mis bienes y de todo lo que yo tengo. Aleluya. Pero mira aquí, dice que tiraron sobre el asno, pusieron sobre ellos sus mantos. ¿Quiénes pusieron sus mantos ahí? Sus discípulos. Gloria a Dios. Así es. Sus íntimos quizás. Podría vestir el traje más caro del planeta, pero eso no me hace más importante. Regresemos a un verso. Otro. Esa es la profecía. Decida la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti. Viene manso y sentado sobre un asno. El que dejó la deidad, Aleluya. el que dejó su trono, el que dejó todo, el que dejó su poderío, el que dejó a su padre, el que dejó todo, el manso y humilde, Aleluya. entra a Jerusalén en un asno. La buena noticia que te tengo es que él ya no va a regresar en un asno. Aleluya. La Biblia dice que él va a regresar en un caballo blanco y vendrá con una espada desenvainada y vendrá a juzgar la tierra. Y dice la escritura que en su mundo está escrito Rey de reyes y Señor de señores, y juntamente con todos los santos, dice la escritura. Porque la obediencia desata algo mayor. ¿Está conmigo? Amén. Y él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Pero veamos el siguiente verso. Siguiente verso. Siguiente verso. ¿Y quién es más? Y la multitud, ¿qué era? ¿Qué dice? ¿Qué hacía? Tendía sus manos en el camino. Y otros cortaban ramas porque no tenían manto. ¿Ven los niveles? Aleluya. Pero aún sin tener manto, buscaron la manera para que pasara el Rey de Reyes. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a decirle hoy, hey, tiro mi manto, Amén. tiro mi manto, Aleluya. tiro mi manto, para que tú te sientes y gobiernes sobre mí? Que tu poderío me gobierne. Gloria a Jesús. ¿Está conmigo? Porque a veces no estamos gobernados por el Señor. O hay patriarcado o hay matriarcado, una de dos. A mí el único que me gobierna es mi mujer o mi marido. Y no me gobierna nadie más. Santo.
Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, dígalo conmigo, sana. A veces lo cantamos, ¿verdad? Pero no dimensionamos. Hosana y al hijo de David, y más orgullosos que saber que Aleluya. no tiramos el manto. ¿Quién está dispuesto a tirarlo hoy? Y decirle, Señor, necesito tu gobierno en mi vida. Necesito tu gobierno en mi ministerio, en mi vida, en mis dones, en mis talentos. Necesito que tú me gobiernes. Quizás no me he dado cuenta, pero me he gobernado solo. Hago a veces lo que yo quiero. Pero hoy, Señor, quiero declarar esta profecía: Hosana al hijo de David, bendito el que viene, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ojalá que te halle con el manto tirado para que él pase. Verso 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y detrás clamaban diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Dios no te va a pedir nada que Él no haya hecho. Jamás. Él dio a su único hijo, la primicia. Y si Él dio la primicia, Él te va a pedir la primicia a ti también. Amén. A veces somos mal agradecidos. Dios nos bendice, Dios nos provee, Dios nos da, y no dimensionamos esa bendición. Pero, amada iglesia, Dios entregó la primicia, que fue Jesús. ¿Y sabes qué desató eso? Todas las promesas que hoy podemos disfrutar. Gloria a Dios. Sin primicia, sin sacrificio, no se iban a desatar las promesas. Termino con esto. Juan capítulo 19, verso 17. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 19, verso 17. Léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué llevaba cargado? ¿De qué está hecha la cruz? ¿Qué llevaba Isaac? ¿Para qué monte iba? Para el Gólgota. Gloria a Dios. Investigue un poco cuánto caminó Jesús para ese monte.
una distancia corta. Y él iba golpeado, iba azotado, iba herido, pero aún así cargó la madera hasta llegar al monte. Aún así, golpeado, herido, adolorido, yo no sé qué pudo haber pensado Jesús. Lo que sí estoy seguro que él se sintió afligido. Él dijo: si tú quieres, pasa de mí esta copa, Padre. He ahí el fuego, he ahí el cuchillo, la leña, pero ¿y el cordero? Y el Padre le tuvo que haber dicho: tú eres el cordero, no te puedo librar de esto. Pero como aquel padre que estuvo toda la noche con el hijo, así estuvo el Padre con Jesús hasta lo último. Y por amor a ti y por amor a mí, él llegó hasta el Gólgota. ¿Sabes cómo le digo yo al Señor? Jesús, el caballero del Gólgota. Se portó como un caballero hasta lo último. Gloria a Jesús. Pero a veces pisoteamos su sangre, pisoteamos el derramamiento de su sangre. Pensamos que el evangelio es un juego, pensamos que esto es un día sí, un día no. Estamos tibios, con un pie en el mundo, haciendo muchas cosas allá afuera, y pensamos que vamos a engañar a Dios cuando entramos por esa puerta, pero por amor a Él, por amor al sacrificio, no hemos sido consumidos. Pisoteamos su sangre, pisoteamos la cruz. La Biblia dice que Él, estando en la cruz, aún dijo: perdónalos porque no saben lo que no están haciendo. Y aún sigue repitiéndose lo mismo: no sabes lo que estás haciendo. Pero llegará el día donde va a venir el día final, y ahí ya no va a haber chance de decir: hey Señor, perdóname. Hoy te digo, como dice la escritura en Apocalipsis, si vas a hacer algo, hazlo bien. Y si te quieres enlodar, enlódate bien, hazlo allá afuera, pero hazlo bien, no a medias, con un pie adentro y un pie afuera, porque llegará el día donde la ira de Jehová va a caer sobre ti. Él está aquí. Podrás engañar a cualquiera. Sigue haciéndolo. Sigue haciendo lo que andas haciendo. Sigue haciéndolo. Enlódate bien, revuélcate bien, pero hazlo bien. No lo hagas a medias. Dice la palabra: por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. O eres frío, pero hazlo bien, o te avivas y te enciendes en el fuego de Dios una vez más. Mateo 26:39 dice: Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, como deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Él fue la primicia. El mundo está corrompido, como los días de Noé, de Sodoma y Gomorra. Creo que ya excedimos eso. Y tú piensas que todavía es un juego esto. Ojalá que no nos pase como a el rico.
con Lázaro. Dice la Biblia que Lázaro llegaban los perros a lamerle las llagas. Y el rico, ya estando condenado, manda a Lázaro, si lo conocía y nunca lo ayudó. ¿Y sabes qué le dijo? Dile que Lázaro venga a mojar un poquito con la punta de su dedo, un poco de agua en mi lengua. O permíteme que vaya otra vez a la tierra de los vivientes. ¿Quién fue? ¿Quién le dijo al padre Abraham? ¿Quién le dijo? No, ya no puedes. Tuvieron a los profetas, tuvieron a Jesús. Si no creyeron en ellos, mucho menos que yo, muerto, que regrese. Tuvieron predicadores, tienen a sus pastores, tienen su ministerio que los cubre, pero no lo oyeron. Juzgue usted. Pero es lo que el Señor me habló, lo que el Señor me dijo. Dile a mi iglesia que no pisoteen mi sangre. El sacrificio no fue fácil. Muy difícil. Lo que sí es cierto es que el fruto de la aflicción de Jesús se sigue multiplicando. Aleluya. Con usted, conmigo o sin mí y sin usted, el reino de los cielos va a seguir avanzando con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Póngase sobre sus pies. Estamos a tiempo, aún estamos a tiempo. ¿Quiere dar una primicia de adoración? Pues dé la primicia, dé lo mejor de su adoración. Adórele con el corazón. Por eso dice aquel corito: yo te alabo con mis manos. Si no tengo mis manos, con mis pies. Si no tengo mis pies, con mi corazón, con mi ser. Y si no, ya no está, ya me fui. Pero mientras esté, tiene manos, tiene pies, tiene boca, tiene todo. Alábelo con fuerza, alábelo con el corazón. Dígale gracias por el sacrificio. Gracias por llegar al monte del Gólgota. Gracias por cargar la madera, porque sin la madera no se hubiera consumido el sacrificio. Sin la madera no hubiera habido sacrificio, no se hubiera partido el velo. Hoy usted ya no tiene que ir a un monte, usted no tiene que subir, no tiene que esperar un año para que el sumo sacerdote entre. Hoy usted puede entrar en su lugar secreto, puede entrar ahí confiadamente. Ese es el acceso que Dios nos dio a través de su Hijo. Aprovechemos esas dimensiones, aprovechemos entrar en su presencia. Deje todas las preocupaciones, deje todo lo que está agobiándolo, toda enfermedad, toda crisis, déjelo por un lado y adore, porque mientras más adora, más va a salir rápido de su desierto. Ahora dígaselo pues, adore con el corazón, levante sus manos, que se oiga